Más con ustedes para acompañarle en sus aprendizajes. En esta oportunidad vamos a desarrollar juntos los ejercicios resueltos en clase, ¿sí? De geometría, tema número 3, triángulos del tercer grado de educación secundaria. Vamos a empezar. Número 1. Según el gráfico, calcule X. Nosotros sabemos que hay una propiedad llamada la suma de ángulos internos, ¿sí? ¿Cuánto es la suma de ángulos internos? Es 180. Entonces, en todo triángulo, ¿no? La suma de los tres ángulos internos vendría a ser 180 grados. Y eso es lo que vamos a utilizar. Muy bien. A ver, si le ponemos vértices aquí, tendríamos, esto es el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Ok? Ahora, ¿qué valor tendría este ángulo? Ya tenemos aquí que es 80 grados, en la otra esquina 50 grados, 80 más 50, ahí va en 130, faltaría 50 más para completar los 180. Entonces ahí tendríamos que ese ángulo tendría que ser 50 grados, ¿ok? 50 grados. Bien, vamos a colocar otros dos vértices más acá. Vamos a ponerle aquí que sea M y N, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Que en ese triángulo, en el triángulo AMC, vamos a tener que 50 más X más 40 también sería igual a 180 grados, ¿sí? También por la propiedad suma de ángulos internos, ¿no? Suma de ángulos internos. Muy bien, entonces vamos a resolver la ecuación. 50 más 40 es 90. 90 más X es igual a 180 grados. Pasa a restar 180 menos 90. Tenemos que el ángulo X entonces es 90 grados, ¿no? Sencillo. Aquí hemos visto, ¿no? Que en el caso anterior, el ángulo A, ¿no? Salió 50, luego hemos trabajado en el pequeño triángulo, ¿no? Primero hemos trabajado en este triángulo, a ver, primero en este triángulo, en el grande, y por último hemos aplicado la misma propiedad, pero ahora en el segundo triángulo, en el pequeñito. Ahí está. Muy bien. Entonces, la última operación ha sido en el triángulo pequeñito, ¿ok? Bien, vamos entonces con el segundo caso. Bien, tenemos esa figura. Vamos a utilizar allí la propiedad. Nosotros sabemos que qué clase es un triángulo que tiene dos lados iguales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando estamos frente a un triángulo isósceles, ¿sí? Un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados que van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, tengo ahí el triángulo ABC. ¿Qué pasaría si el lado AB es igual al lado BC? ¿Sí? Los ángulos que van a estar al pie de esos lados van a ser iguales, ¿ya? Eso se va a cumplir, que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. ¿Cuándo? Cuando tengamos un triángulo isósceles. Entonces, si tenemos dos lados iguales, también los lados que van a estar al pie también van a ser iguales, ¿no? Lo repetimos aquí, este lado es igual que el otro, ¿sí? Entonces, el lado restante, que yo lo voy a poner con rojo, ya va a contener a los ángulos, en este caso en sus extremos, ¿no? El ángulo A y el ángulo C vendrían a ser iguales, ¿ya? Entonces se tiene dos lados iguales, los ángulos que están al pie, en el lado que no se ha considerado, serían los ángulos iguales, ¿ya? Seguimos. Entonces, vemos que este triángulo es isósceles. A ver, les voy a marcar bonito. Este lado, ¿sí? Es igual que este lado de acá. Entonces, ¿qué va a pasar con el lado que va a estar
que no hemos tocado. En este caso le voy a pintar de verde. ¿Qué va a pasar con ese lado? Ese lado va a tener los ángulos que van a ser iguales. En este caso, si un extremo ya es X, ¿sí? En el otro extremo sería también X, ¿ya? En un extremo también sería X. Entonces aquí vamos a tener que si un extremo es X, en el otro también tiene que ser X. Y por la propiedad, hay otra propiedad también, ¿sí? Hay otra propiedad que también vamos a utilizar, ¿sí? Si tenemos un triángulo, ¿ya? A ver, triángulo ABC, ¿ya? Entonces, a ver, la suma de dos ángulos internos, en este caso de A y B, de un triángulo, esa suma, ¿sí? En este caso A más B, va a ser igual al valor del ángulo externo, del ángulo interno que nos ha tocado, ¿no? En este caso vamos a poner aquí un X. Esta propiedad, que es el teorema del ángulo exterior, va a ser recurrentemente utilizado, ¿ya? Teorema del ángulo exterior. ¿Ya? Entonces un ángulo exterior es igual a la suma de los dos internos no adyacentes, o sea que no están cerca, ¿no? Muy bien. Y eso lo vamos a utilizar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos X y X son internos. X y X son internos. Por lo tanto, el externo que está aquí va a ser igual a la suma de los dos. X más X, 2X. En el otro lado vamos a tener algo similar, ¿sí? Miren, este lado, a ver, voy a poner con pincel. Este lado es igual que este lado, ¿ya? Por lo tanto, en el lado que no he considerado que es este, estarían los ángulos iguales. Y como veo que un extremo es 2x, voy a considerar en el otro también 2x. O sea, si aquí es 2x, ¿sí? A ver, no se corrige bien. A ver, si aquí entonces es 2x, aquí también vamos a tener que esto es 2x. Y luego también tenemos que este va a ser el externo de ese pequeño triángulo. X más X, 4X. En resumen, estamos listos para utilizar una propiedad llamada la propiedad del pescado, ¿sí? ¿Qué me dice la propiedad del pescado? A ver, lo voy a poner por acá. Propiedad del pescado. Miren esto. A ver, justamente tiene la apariencia de un pescado, ¿no? Acá tenemos la cabeza, acá tenemos la colita, la parte final, y esto vendrían a ser las aletas, ¿ya? Supongamos así, ¿no? Que ahí está el pescadito, pues, ¿ya? Entonces vamos a sumar ¿qué cosa? La cabeza en este caso aquí es 60 grados, la cola vale 90 grados, aquí vale 2x y aquí vale 4x. Entonces, cabeza más, no, está mal, la cabeza es 60, ¿no? Cabeza que es 60 más cola que es 90 va a ser igual a la suma de aletas 2x más 4x. Tendríamos 150 es igual a 6x. Pasa a dividir, tendríamos ahí 25 grados. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor de x entonces? 25 grados. Número 3. Calcula alfa si AB es igual a CD. Si AB es igual a CD. Vamos a utilizar en este caso la propiedad del boomerang. A ver, cuando nosotros tenemos una figura, ¿qué es un boomerang en primer lugar? Un boomerang es un juego de playa, ¿no? Que cuando uno lo tira, el aire lo regresa. Ya más o menos es así su apariencia. Entonces, esta es la propiedad del boomerang o también llamada del
cuadrilátero cóncavo. Cuadrilátero cóncavo. Entonces, ¿por qué cuadrilátero? Miren acá, 1, 2, 3, 4, ¿no? Es una figura de 4 lados, pero hay un ángulo que está hundido. ¿Cuál es el ángulo hundido? Esta zona externa que está fuera de la figura, pero que es la parte hundida, ¿sí? Va a ser igual a la suma de los ángulos que están dentro y que no están cerca a él. O sea, X va a ser igual a la suma de A más B más C. ¿Ya? Esto es el uso de la propiedad del boomerang o del cuadrilátero cóncavo. ¿Ya? Entonces, miren, dense cuenta aquí que sí es aparente para utilizar esta propiedad. Yo diría acá, en este triángulo, a ver, lo voy a completar. ¿Cuánto valdría este ángulo? Este ángulo con la propiedad, ¿sí? Porque aquí tenemos un boomerang, ¿sí? ¿No? ¿Dónde está el boomerang? Me preguntan. La propiedad del boomerang es esta, ¿ve? Acá, mira, la figura, ahí tenemos un boomerang, ¿ve? ¿Sí? Ahí estamos visualizando el boomerang. Entonces la parte hundida sería ese ángulo rojo. ¿A cuánto sería igual ese ángulo rojo? A la suma de los internos. ¿Quién es los ángulos internos? 8 alfa, 2 alfa y 2 alfa. ¿Cuánto suman? Suman 12 alfa. ¿Ya? Entonces, me han estado diciendo, ¿sí? De que esta parte, este lado de acá, lado AB, es igual al lado CD. Son iguales. Pero yo me doy cuenta que qué tipo de triángulo va a ser este triángulo. El triángulo BDC. A ver, tenemos acá BDC, que vamos a tener 12 alfa. Aquí tenemos 12 alfa. Entonces, si hay dos ángulos iguales, yo voy a deducir que los lados también van a ser iguales. ¿Qué valor le he puesto al ángulo DC o qué marca? El punto. Entonces también el lado BC va a ser igual al lado DC o CD, que es lo mismo, ¿no? El lado CD va a ser igual al lado CB, ¿ya? Entonces vamos a tener que esos lados son iguales, ¿no? CD va a ser igual a CB. ¿Por qué deducimos que son iguales? Porque tenemos ángulos al pie que son iguales. Por lo tanto, también en sentido inverso, los lados son iguales. Si los lados son iguales, los ángulos que están al pie son iguales. Y si los ángulos ya son iguales, es porque los lados son iguales, ¿no? Estamos razonando en sentido inverso. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que aquí también en la figura vamos a colocar un punto. Y ahora van a mirar que también el triángulo ABC también es isósceles. También es isósceles. ¿Sí? Porque miren, ¿qué van a tener acá? Van a tener que este lado es punto, aquí este lado es punto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ángulo de acá va a ser igual que el de acá. Acá vale 8 alfa. Si ya una parte es 2 alfa, ¿cuánto sería esta parte de acá? Sería los 6 alfa que falta, pues, porque también tiene que ser 8 alfa, ¿sí? Tiene que ser 8 alfa para que esos dos ángulos sean iguales. Entonces ubicamos acá, esto tiene que ser 8, disculpa, eso tiene que ser 6 alfa. Sumado con el 2 alfa, ahí están los 8 alfa. Muy bien. Bien, ahora si sabemos que eso es 6 alfa, lo completamos acá. Miren, 6 alfa. ¿Cuánto sería aquí? Ya podemos resolver en esta parte, ¿sí? La suma de los tres ángulos internos, ¿cuánto sería? 180. Tenemos 12 alfa más 12 alfa, 24 más 6, 30 alfa es igual a 180. Eliminamos un 0. El 3 pasa a dividir, alfa sería entonces 6 grados, ¿ya? Esto ya es la respuesta. ¿Cuánto vale alfa? Vale 6 grados. Bien, ahora vamos a trabajar
el problema número 3, 4, ¿sí? Y en este caso también se va a poder utilizar la propiedad del pescado, ¿sí? Miren acá, como vemos, clarito está la propiedad del pescado, solo que ahí véanlo pues que es como si su colita, ¿no? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las aletas? Las aletas, ¿cuáles vendrían a ser? Vendrían a ser este ángulo que es teta, este ángulo que es alfa, este ángulo que es X, ¿sí? Pero necesitamos saber, ¿sí? A ver, ¿qué podemos utilizar acá? Bien, aquí en esta parte final tenemos que eso es X. Entonces, según la propiedad, cabeza que es esto, más cola, va a ser igual a la suma de las aletas, ¿no? Esta aleta y esta aleta. Entonces, 2x es igual a alfa más teta. Ahora, céntrense por favor en este triángulo pequeño, ¿sí? Centrémonos en este ángulo pequeño, triángulo pequeño. Este lado, el otro lado y este lado. Vamos a sumar esos valores que tenemos allí, los vamos a sumar en este triángulo, ¿sí? Tenemos x más teta más alfa, eso es 180 grados. Ahora, si alfa más teta es 2x, entonces lo vamos a reemplazar. Aquí sería 2x. ¿Sí? Estamos reemplazando solamente. Entonces 3x es igual a 180. Por lo tanto, el 3 pasa a dividir, x tiene que ser 60 grados. ¿Ya? Esa sería la respuesta entonces que hemos hallado. Entonces, ¿qué propiedad hemos utilizado acá? La propiedad del pescado. Número 9. Número 9 ya. A ver, estamos... No, 4. Continuamos. Problema número 5. En un triángulo ABC. Entonces vamos a dibujar el triángulo ABC. ¿Sí? ¿Qué pasa en el triángulo A, B y C? Se ubica el punto D en AC. Entonces en esta parte de abajo voy a ubicar el punto D. Punto D. ¿Ya? Y para que no se vea ahí solo, voy a trazar esta línea. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? De tal que AD, o sea, esta zona va a ser igual que DB, o sea, AD va a ser igual que DB. Y si son iguales, estos ángulos van a tener que ser iguales, ¿sí? Luego también DC es igual a BC. O sea, este ángulo DC es igual a BC. Le pongo otra marca porque me hablan de 2 en 2 que son iguales. Los dos primeros son iguales y los dos segundos son entre sí iguales. Si la medida del ángulo BAD es 35. BAD, ¿qué ángulo sería BAD? A ver, BAD, ¿no? BAD. Partimos acá, BAD. El ángulo es este. ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué necesito ver? BAD vale 35 grados. Y había dicho que aquí también tendría que ser igual, ¿sí o no? O sea que aquí también es 35. 35 más 35, ¿sí? Tendríamos que aquí, por el teorema del ángulo exterior, este es exterior a este triángulo. ¿Cuánto sería entonces? Eso vendría a ser la suma de los dos, 35 más 35, 70. Luego, si estos lados son ya iguales, este lado es igual que el de acá, entonces los ángulos que están en el lado que falta serían iguales. Si aquí tenemos que 70, en el otro extremo también tiene que ser 70 grados. ¿Ya? Te pide calcular la medida de ACB. ACB. ACB vendría a ser esto. ACB. O sea, este ángulo, el de acá, ¿no? Te está pidiendo calcular eso. Entonces ahí le vamos a poner que eso es la X. ¿Ya? Eso vendría a ser la X.
Muy bien. Entonces, ahí hemos avanzado bastante. Bien, en este triángulo vamos a utilizar la suma de ángulos internos, ¿sí? En este triángulo, a ver, en esta parte, en este triángulo, ¿sí? Ahí se ve el color amarillo, ahí está. En ese triángulo vamos a utilizar la suma de ángulos internos. Entonces, 70 más x tiene que ser 180. Ya tenemos 140. Entonces, el x tiene que ser lo que falta para 180, o sea, 40 grados. Seguimos, tenemos un triángulo ahí. Triángulo A, B, C. Se traza el segmento P y P está en AC. Entonces P lo voy a poner por acá. Ya. Este el punto P. Y voy a trazar acá una línea. Ya. Dice de tal manera que P está en AC, ¿no? P se encuentra en AC. Y que se cumple que AB es igual a BP. Voy a marcar con rojo. AB, le voy a poner una marquita, va a ser igual a BP y APC. Calcula la medida del ángulo ABP. ABP, o sea, ABP. Te están pidiendo entonces la medida de este ángulo, ¿sí? Calcula esa medida. Si la medida de BCA es 25, BCA, BCA. BCA sería este ángulo, ¿sí? Ese ángulo dice que vale 25 grados, ¿ok? Bien, vamos a ir analizando entonces. Vamos a ver, si este lado es igual que el de acá, entonces en el otro lado que estoy pintando de amarillo van a estar los ángulos iguales. Por lo tanto, si en uno lado ya es 25, en el otro también tendría que ser 25. Aquí es 25, acá también va a tener que ser 25 grados, ¿sí? Ahora, por la propiedad, este triángulo, la suma de esos dos internos me da este externo aquí, 50. 25 más 25, 50. Bien, ahora analicemos el siguiente triángulo que voy a pintar con turquesa, ¿sí? Vamos a tener que este triángulo ABP, miren ahí lo estoy pintando. ¿Qué va a pasar? Que tengo dos lados que son iguales, ¿sí o no? A ver, AB es igual a BP, ¿ya? Y en el lado que no he considerado, que es lo que voy a marcar de rojo, estarían los lados iguales, ¿sí? Si en un lado ya está 50, entonces el otro tiene que ser también, aquí también tiene que ser 50, ¿ya? Ahora nos vamos a centrar en este triángulo, ¿sí? Nos vamos a centrar en ese triángulo. ¿Qué va a pasar? Que la suma de los tres internos tiene que ser 180, o sea, x más 50 tiene que darme 180. Aquí ya tengo 100, ¿sí? El x, por lo tanto, tiene que ser 80, porque eso es lo que está faltando. Bien, continuamos ahora el número 7 en un triángulo ABC. A ver, vamos a dibujar el triángulo ABC. ¿Qué es lo que va a pasar en ese triángulo ABC? ABC. Te dicen que AB es igual que BC, ¿sí? Como ya estaba explicando acá, si tenemos dos lados que son iguales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el tercero que no es igual? Que en ese lado, en este caso, estamos hablando del lado AC, vamos a tener que hay ángulos iguales, ¿ya? Entonces el ángulo de acá va a ser igual que el de acá, ¿ya? Eso van a ser iguales. Ahora dice se ubica el punto D en AB. Entonces en este lado AB, en esta parte, ¿sí? ¿Qué vamos a ubicar? En esa parte vamos a ubicar
el punto D. Voy a ubicar ahí un punto D, ¿sí? Y no voy a dejarlo ahí solo, lo voy a tener que unir con C, ¿ya? Para que no esté aislado ahí. Entonces, uy, ¿qué pasó? Bien, vamos a hacerlo a pulso. Vamos a unirle ese punto D con el punto C. Ya. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que CD va a ser igual que AC. Entonces, CD, le voy a poner acá un rectángulo, va a ser igual que AC. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Ya? Me refiero al ángulo de acá, va a ser igual que el de acá. Y recuerden que también era igual a este ángulo, ¿no? ¿Sí? Te pide calcular la medida de CBA. CBA. Te están pidiendo este ángulo. Lo voy a poner ahí X. Si la medida de DCA es 20. O sea, me están diciendo que este ángulo, ¿sí? Este ángulo ahí va a ser 20, ¿ya? Claro, no lo pinto mucho. Simplemente tenemos aquí que esta pequeña parte va a ser 20 grados. Ya, pues si estos dos ángulos son iguales, ya tengo aquí a 20, ¿no? Y estos ángulos van a ser iguales. No le pongo letra, pero hay que entender ahí que esos ángulos son iguales. Ya tengo 20, ¿cuánto me falta para 180? Faltaría 160, ¿sí o no? Entonces, como son iguales, le vamos a poner la mitad de 160. O sea, 80 acá y 80 acá. Y habíamos dicho que el ángulo C vale 80. Entonces, aquí tendríamos que esto tendría que ser 60 grados, ¿no? Para que complete ahí los 80, pues. ¿Ya? Ahora, fíjense en el triángulo grande ABC. Es cierto que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser 180 grados, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya sabemos que el ángulo A es 80 grados, el ángulo B es X y el ángulo C es 80 grados también. Tendremos ahí 180 grados. 80 más 80, 160 más X igual a 180. ¿Cuánto tendría que ser la X? 20, bueno, 160 más 20, 180. Continuamos con el problema número 8. Vamos a poner puntos aquí. Ya vamos a poner marcas. ¿Sí? Me están diciendo que AB, o sea, este lado, AB, va a ser igual que BE, que este lado, ¿no? Entonces aquí también le voy a poner un punto. Y va a ser igual que este lado también. Entonces aquí también le pongo punto. Igual que este lado. Entonces aquí también le voy a poner punto. ¿Ya? Entonces vamos jugando poco a poco cómo saldría esto. ¿Ya? Miren acá. Aquí este lado va a ser igual que el otro lado, ¿sí? Estos lados verdes que estoy pintando, ¿sí? Van a ser iguales. Entonces, en el lado que no he considerado, en este caso, le voy a pintar acá de rojo, ¿sí? En ese lado estarían los ángulos iguales, ¿ya? Por lo tanto, si en un lado es X, aquí tendría que ser también, tendría que ser aquí también tendría que ser X, ¿ya? Este tendría que ser X. Y miren, tenemos ahí dos ángulos que son internos, acá le voy a poner X, están dentro del triángulo, ¿sí o no? Entonces, la propiedad que te dice que el externo que está aquí, ¿no? En esta parte es externo del ángulo que falta, del ángulo D, ¿no? Sería la suma de los dos. Entonces, X más X, 2X. ¿Qué estamos utilizando? Teorema del ángulo exterior. Ahora, miren acá. En un lado es verde y este lado también es igual. Entonces aquí también tendría que ser verde. ¿Sí o no? ¿No? Le voy a pintar a ver. Ok, de esa manera. Verde. Entonces si tenemos dos lados que son iguales,
el lado que es diferente, que en este caso va a ser BD, va a tener los ángulos que son iguales. Por lo tanto, si aquí a un lado es 2x, aquí también es 2x. ¿Ya? Continuamos. Tenemos, miren aquí en la esquina del ángulo B, aquí en este vértice, tenemos 90 grados y hay una parte que es 2x. Entonces, esta parte que falta sería lo que le complete a 180, o sea, 90 a 90 digo. Sería 90 menos 2x, ¿no? ¿Por qué 90 menos 2x? Porque la suma con el 2x me tiene que dar 90, pues. O sea, 90 menos 2x más 2x, miren, se anula. ¿Y cuánto me queda? 90 grados. Tiene que ser 90 menos 2x, ¿no? Entonces esa parte tiene que ser 90 menos 2x. Ahora, ¿cuánto? Si tenemos que estos dos lados son iguales y aquí un lado es verde, ¿no? El otro lado también va a ser verde porque tienen sus marcas punto y punto. Entonces, ¿en dónde van a estar los ángulos que van a ser iguales? En AE, ¿ya? En AE. Y si son iguales, ¿qué valor le vamos a poner? Tenemos así, ¿no? Tenemos este triángulo, ¿no? Luego tenemos que aquí es 90 menos 2x y estos ángulos son iguales. Ya pues, ¿cuánto me falta para 90? Para 180 me falta 90, ¿sí o no? Esos 90, vamos a poner aquí A y A, ¿ya? Para no hacernos problema. A ver, en ese triángulo, la suma de los tres es 180, ¿no? Entonces 90 menos 2x más 2a es igual a 180. Ese 90 pasa a restar. Tendríamos igual el 2x también. 2a sería igual a 180 menos 90 y ese menos x pasa como más x, ¿ya? Entonces vamos más 2x, disculpen. 180 menos 90 es 90 más 2x, ¿no? Entonces sacamos la mitad. A va a ser igual a 45 más x. Entonces, en vez de ponerle A, ¿no? Le vamos a poner ese valor. Esto es 45 menos 2x. Acá también, ¿no? Ambos ángulos son 45 menos 2x. Ya. Ahora en el triángulo grande, miren en el triángulo grande, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Aquí es 90. La suma de estos dos tiene que dar 90 grados. Este ángulo sería 45 menos 2x y aquí tengo x. Entonces la suma de esos dos tiene que dar 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Entonces aquí vamos a tener operando que eso es menos x, ¿no? 45 menos x es igual a 90 grados. Disculpen, corrijo acá, ¿ya? Aquí es 45 más x, había hallado, ¿no? Entonces esta parte está mal. Aquí sería 45 más x, ¿ya? Y aquí también. Entonces, esto es 45 más x, ¿ya? 45 más x. Voy a ponerlo de nuevo, disculpen. Entonces, en una esquina, ahí tenemos 45 más x, más el otro ángulo es igual a 90 grados. La suma de las dos puntas en un triángulo rectángulo es 90 grados. Este 45 va a pasar a restar x más x, 2x es igual a 90 menos 45. X es igual a 45 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 22,5 grados. Número 9. Si las medidas de los ángulos internos de un triángulo están en progresión aritmética, cuya razón es 10, calcula la medida del ángulo, del mayor ángulo interno, ¿ya? Entonces, a ver, si el número de en medio, si son tres ángulos, ¿no? Esos tres ángulos están en progresión aritmética, significa que para hallar el siguiente tengo que sumarle una cantidad. ¿Cuánto es la razón? La razón es 10. Entonces, vamos a tener aquí ángulo A, ángulo B
y el ángulo C. ¿Cuándo tienen que sumar esos tres ángulos? Suman 180. Pero aquí hay algo especial, de que si este ángulo fuera X, ¿sí? El que sigue, el ángulo C va a ser 10 más, o sea, va a ser X más 10. Y el otro, ¿qué ángulo va a ser? Va a ser X menos 10, ¿sí o no? O sea, antes de ese X ha estado el ángulo X menos 10, ¿ya? Entonces ahí tendríamos tres consecutivos. ¿Por qué se ha puesto de esa manera y no se ha puesto X y el otro sería X más 10 y más 10 más X más 20? Porque al sumar veo que no se anula nada, ¿no? Entonces me conviene tenerlo de esa manera. Miren, para hacerlo más fácil, ¿ya? Tendríamos acá menos 10 más 10 se anula. X más X más X, 3X es igual a 180. X tendría que ser 180 entre 3, 60 grados. ¿Ya? Calcula el ángulo, el mayor ángulo interno. El mayor ángulo interno es C. ¿Cuánto es eso? X más 10. 60 más 10, 70 grados. ¿Ya? Bueno, la otra manera hubiera sido así, ¿no? A ver, ángulo A más ángulo B más ángulo C, no sé, depende cuál les agrade más, ¿no? Cuando me hablan de progresión aritmética, cuya razón es 10, ya, al primero le pongo X, ¿no? El segundo va a ser 10 más, o sea, X más 10. Y el tercero va a ser 10 más, o sea, X más 20. ¿Cuánto es eso? 180. Vamos a tener ahí 3X, ¿ya? 10 más 20, 30. Pasa a restar ese 30. 180 menos 30. 3x es igual a 150. X tiene que ser 50 grados. ¿Pero cuánto vale el ángulo C? El ángulo C vale X más 20. O sea, 50 más 20. Y ese sería igual a 70 grados. Avanzamos. Número 10. Ya, a ver, hay que verlo bien esta figura. Ya lo estoy ampliando. Bien, a ver, vamos a ir analizando. ¿Sí? Te dice que aquí hay una igualdad, ¿no? AM es igual a MT. AM, este lado es igual a MT. Y TN es igual a NC. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle ángulos iguales, pues. Aquí es, a ver, lo voy a marcar con rojo, parece que resalta más el rojo, ¿sí? Tenemos acá, aquí le voy a poner A, y aquí también va a ser A, y aquí también le voy a poner B y B porque son iguales. Ya, pero fíjense en esta parte, pues tenemos que el 80 es un ángulo exterior, ¿sí o no? 80 es exterior. ¿Quiénes son los interiores? Son el A y el B. Por lo tanto, A más B tiene que ser el exterior. La suma de los internos es igual al externo que está lejano a A y B. O sea, 80 grados. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Luego me piden el ángulo MTN. Me están pidiendo entonces cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí que estoy resaltando? Ese es X, ¿ya? Pero yo sé que A más X más B tiene que ser 180. Si ya A más B es 80, ¿sí? Tendríamos que el valor de X sería 100 grados. Ya está. Continuamos, ¿sí? A ver, las tres esquinas aquí, A, B, C. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser 180 grados, ¿sí? Entonces el ángulo vale 4 alfa, B vale 84 y el ángulo C vale 4 teta. Eso suma 180. Ahora vamos a sacarle todo cuarta. Mira, este tiene cuarta. Este tiene cuarta. Este tiene cuarta. Y este tiene cuarta, 45. Entonces, alfa más teta va a ser 45 menos 21. Eso es igual a 24. Alfa más teta es igual a 24. Ya tenemos un dato ahí. Ya.
Y dense cuenta aquí que X va a ser un ángulo exterior. ¿Sí? Miren acá. Alfa, teta y X es exterior. ¿Sí? Entonces X va a ser igual a la suma de alfa más teta. Si ya sabemos que alfa más teta es 24, X entonces sería 24 grados. Y el último problema, ya me dicen que X más A. Me dicen que AB es igual que BC. Vamos a pintar ahí. AB es igual que BC. Entonces los ángulos que están al pie son iguales, pues. Entonces este ángulo de acá va a ser igual que el ángulo de acá. ¿Ya? Y además que la suma de X más Y es 150. Te están pidiendo que calcule la medida del ángulo ABC. O sea, ¿cuánto vale el ángulo B? ¿No? ¿Cuánto vale? Vamos a ponerle otra letra, a ver, para no confundirme con la X de ahí que tengo. Vamos a ponerle A. Entonces están pidiendo calcular el valor de A, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? A ver, decía que los ángulos del pie son iguales, ¿no? Vamos a tener aquí B y B. ¿Qué se va a cumplir? ¿Qué ecuaciones vamos a tener en el triángulo ABC? Vamos a tener que A más B es 180, ¿ya? Por una parte. Ahora en el triángulo pequeñito, miren esto, ¿no? Aquí es B, y si aquí es X, aquí también internamente es X. Si aquí es Y, aquí también es Y. ¿Por qué? Por el teorema de que son ángulos, no, por la propiedad de ángulos, son ángulos opuestos por el vértice, pues, ¿no? Entonces cuando están frente a frente, ¿sí? Van a ser iguales. Entonces, otra propiedad vamos a tener acá, lo que vamos a utilizar en ese triángulo también es suma de ángulos internos aquí. O sea, B más X más Y es igual a 180. Pero ya sabemos que X más Y es 150. Pues, ¿cuánto tendría que ser el valor de la B? La B tendría que ser 30. ¿Sí? Si ya la B es 30, entonces tendríamos luego en esta parte de acá y parte final ya 30 más 30, ¿sí? ¿Y cuánto valdría A? Que es lo que me están pidiendo, ¿sí? El valor de A tendría que ser 120, ¿no? Porque 30 más 30 es 60 y faltaría entonces que A sea 120, ¿no? Entonces la respuesta es que, ¿cuánto vale la medida del ángulo ABC? Es igual a 120 grados. Eso es todo, chicos, revísenlo con calma, ¿ya? Nos vemos, muchas gracias, chao.